¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los requisitos de la contestación a la demanda conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, en esta ocasión y como lo hemos mencionado hace breves instantes, hablaremos sobre los requisitos que se encuentran contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la presentación del escrito de contestación a la demanda. Y pues en este orden de ideas, cabe señalar que dichos requisitos se encuentran regulados en el artículo 241 del mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El primero de ellos contempla que en el escrito de contestación debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional que emplazó a la parte demandada. Entonces, en este sentido, hay que tomar en consideración el contenido del artículo 240 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares relacionado con los efectos del emplazamiento y que sirve de sustento para el primer requisito señalado anteriormente, es decir, para el hecho de que el demandado tiene que contestar la demanda ante el juez que lo emplazó. Dice, artículo 240, los efectos del emplazamiento son, fracción segunda, sujetar al emplazado a seguir el juicio ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación a la parte demandada porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal. Entonces, esta fracción segunda contempla que el demandado, un efecto del emplazamiento es que el demandado se sujetará a la competencia del órgano jurisdiccional que lo emplazó y en consecuencia tenemos un efecto más en la fracción tercera que dice obligar a la parte demandada a contestar ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, dejando en su caso a salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia respectiva. Entonces, si conforme a la fracción segunda, un efecto del emplazamiento es que el demandado se tiene que sujetar a la competencia del juez que lo emplazó, en consecuencia, un efecto más será que el demandado tendrá que contestar la demanda ante dicho órgano jurisdiccional que lo emplazó. Muy bien. Segundo requisito de la contestación, el demandado debe establecer el nombre, denominación o razón social de la parte demandada o de quien actúe en su representación. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si es una persona física, el demandado lo manifestará en este sentido, es decir, manifestará que está contestando la demanda por derecho propio, por ejemplo, sin que un representante esté compareciendo ante el órgano jurisdiccional en su representación, valga la redundancia, sin que un tercero lo esté representando. O bien, si un apoderado, por ejemplo, es decir, un representante contesta en nombre del demandado, entonces tendrá que manifestarlo de esa manera. Y en este último caso, hay que tomar en consideración que si el escrito de contestación es presentado por el representante de la parte demandada, por ejemplo, por un apoderado general para pleitos y cobranzas, si se tratare de una persona moral, la demandada, entonces ese apoderado debe acompañar el documento con el que acredite su personalidad conforme al artículo 244, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en consecuencia, por ejemplo, el demandado tendrá que presentar junto al escrito de contestación ese testimonio notarial que contiene la escritura pública en la cual consta ese poder que el demandado le está otorgando al tercero para que pueda comparecer a juicio en calidad de apoderado o representante de la parte demandada. Ahora bien, también el demandado tiene que señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del juez que haya emplazado al propio demandado. También debe señalar número telefónico y dirección de correo electrónico para estos efectos, es decir, para las notificaciones. Entonces, esto es importante porque durante el proceso jurisdiccional, el demandado podría recibir otras notificaciones personales distintas al emplazamiento, pero tomando en cuenta que estas notificaciones ya se podrían hacer en correo electrónico, tal y como se contempla en el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice:
Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deberán designar un domicilio ubicado en el lugar del procedimiento para que se les hagan las notificaciones personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Entonces, esta primera parte del artículo 204 del Código Adjetivo nos hace referencia al domicilio físico en donde el demandado, en este caso, podrá ser notificado de las determinaciones judiciales que establezca el juez o que ordene el juez. Ahora bien, asimismo, continúa esta disposición, podrán designar en cualquier momento una dirección de correo electrónico para que las segundas y ulteriores notificaciones, ulteriores es un término que sirve como sinónimo para posteriores, incluso las personales se puedan practicar por esa vía. Entonces aquí esta disposición nos hace referencia a que posteriores notificaciones se pueden llevar a cabo vía correo electrónico. Ahora bien, nos dice también este artículo, todas las notificaciones que por disposición de este Código Nacional deban hacerse personalmente, con excepción del emplazamiento, por supuesto, porque el emplazamiento siempre tiene que ser de manera personal en el domicilio del demandado, o la primera notificación de un procedimiento judicial, se harán por correo electrónico, cuando así haya sido designado en términos del párrafo que antecede, salvo que, excepcionalmente a juicio de la autoridad jurisdiccional, deba practicarla personalmente en el domicilio señalado. Entonces, este Código Nacional contempla que las notificaciones que sean posteriores, por ejemplo, al emplazamiento del demandado, se realizarán vía correo electrónico. Bueno, ahora, cuando proceda, también un requisito más, el demandado debe revelar si pertenece a un grupo social en situación de vulnerabilidad y tendrá que acreditarlo. Pero, ¿qué significa pertenecer o qué significa, mejor dicho, un grupo social en situación de vulnerabilidad? Bueno, pues para entender esto hay que tomar en cuenta el contenido del artículo 2 de este Código Nacional que dice, para los efectos de este Código de Procedimientos Civiles y Familiares, se entenderá por grupos sociales en situación de vulnerabilidad las personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad que por causas diversas enfrentan situaciones de riesgo o discriminación. Entonces, si el demandado enfrenta algún escenario, ya sea de riesgo o discriminación, lo tiene que informar en su escrito de contestación al órgano jurisdiccional para que éste tome algunas o las medidas que sean necesarias para que pueda estar en igualdad de circunstancias respecto con la parte contraria y también para que, por ejemplo, pueda comparecer a una audiencia. Veamos algunos escenarios que contempla el código al respecto. Artículo 141. En las audiencias en las que participen personas con discapacidad, podrán contar con la presencia de las personas de apoyo que en su caso designen. Entonces, esa persona con discapacidad que en este caso sea demandada, podrá designar a un tercero para que las apoye, sobre todo en el momento en que tengan que comparecer a alguna audiencia. Asimismo, continúa esta disposición, podrán hacerse acompañar de los animales que para dichos efectos consideren en su caso. Por ejemplo, si se trata de una persona invidente, podría informarlo al órgano jurisdiccional con la finalidad de que pueda comparecer al juzgado con el apoyo de un perro guía para tal efecto. Entonces el tribunal tendrá que tomar las medidas necesarias para que el demandado o la persona demandada pueda acceder con el apoyo ya sea de un tercero o de un animal guía que le permita comparecer a las audiencias. Un ejemplo más, artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dice, se hará mediante notificación personal las siguientes resoluciones, fracción sexta, cuando se estime que se trata de un caso urgente o que la situación de vulnerabilidad de la persona lo requiera a juicio de la autoridad jurisdiccional y así se ordene. Entonces, aquí nos está mencionando este artículo que hay excepciones para el caso de las notificaciones, por ejemplo, vía correo electrónico, porque decíamos hace breves instantes que las notificaciones por vía de correo electrónico se pueden llevar a cabo en un momento posterior al emplazamiento, pero si por ejemplo el demandado es invidente, puede ser que el demandado no pueda verificar la recepción de algún correo electrónico y en consecuencia no enterarse de alguna notificación personal. Por lo tanto, en este caso, el juez podrá
ordenar que las notificaciones a ese demandado que es invidente no se practiquen en correo electrónico, esas notificaciones personales, sino que se practiquen de manera personal en el domicilio que el demandado haya señalado para tal efecto. Y otro escenario más, artículo 468, párrafo séptimo de este Código Nacional, dice: tratándose de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, la sentencia deberá explicarse y dictarse con los ajustes y formatos necesarios para su debido entendimiento y comprensión. Entonces, en este sentido, el juez tiene que analizar si se debe llevar a cabo o la emisión de una sentencia de lectura fácil para que el demandado pueda comprender el contenido de la misma, y también tendrá el juez que valorar si se tiene que emitir en algún formato específico para que siquiera el demandado la pueda leer. Muy bien, bueno, ahora otro requisito más que debe cumplir el demandado: debe señalar el nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. En otros términos, su abogado, el nombre de su abogado o su abogada. En ningún caso se exigirá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Entonces, basta con que esta persona cuente, es decir, el abogado o la abogada cuente con cédula profesional que le permita o con la cual acredite estar facultada para ejercer la profesión de licenciado o licenciada en Derecho. El fundamento de lo anterior lo encontramos en el artículo 2 del Código Nacional, que dice: para los efectos de este código se entenderá por fracción 30ª persona representante autorizada. La persona autorizada por cualquiera de las partes, por supuesto de la demandada, con funciones de representación en el procedimiento judicial de carácter público o privado, que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente. Entonces, nos damos cuenta cómo esta disposición se refiere a los abogados, a los mandatarios judiciales que representan a las partes en el juicio, en este caso a la parte demandada. Y para abundar un poco más sobre las funciones de esta persona autorizada, es importante tomar en consideración el artículo 215 del Código Nacional, que dice: las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de quien los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de segunda instancia y la ejecución, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en tercera persona. Sin embargo, requerirán manifestación expresa que los faculte para transigir, desistirse de la instancia o de la acción y de los recursos o medios de defensa. Esta primera parte del artículo 215 hace referencia a las facultades con las que cuenta la persona mandataria, abogado o mandatario judicial dentro del proceso jurisdiccional. Ahora bien, continúa esta disposición con lo siguiente: las personas autorizadas conforme al párrafo anterior deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de persona licenciada en Derecho o abogada, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir la cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que quien no cumpla con lo anterior perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que la hubiere designado. Entonces, una obligación a cargo de la persona autorizada o del abogado es precisamente exhibir el documento con el cual acredite que está facultado, que está autorizado para ejercer esta profesión relacionada con la licenciatura en Derecho. Y si no lo hace, pues perderá todas las facultades que hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, otro requisito de la contestación de demanda consiste en que el demandado debe contestar categóricamente cada uno de los hechos en que la parte actora funde su pretensión, ya sea aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad los que desconozca. Entonces, las posibilidades del demandado son estas que hemos mencionado en esta parte de la explicación en relación a la contestación de los hechos. Es decir, la respuesta tiene que ser categórica. ¿Son ciertos los hechos? ¿Son falsos los hechos? O incluso
podría decir que desconoce la veracidad de esos hechos. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos al respecto? Podría el demandado contestar, este hecho es cierto, o bien podría mencionar, este hecho es falso, e incluso podría decir, este hecho es parcialmente cierto, aclarando qué es lo cierto y qué es lo falso. Estas son algunas posibilidades. Por supuesto que la contestación no necesariamente se limita a decir si los hechos son ciertos o son falsos. La parte demandada podría hacer aclaraciones en relación a esa contestación. Y también, como hemos mencionado, además de estas opciones, el demandado podrá manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce la veracidad de los hechos, por ejemplo, porque no son hechos que le sean propios, a lo mejor no son hechos que estén relacionados con alguna conducta del demandado, sino con terceros, tal vez con testigos, y por lo tanto no le consta la veracidad de esos hechos. Ahora bien, en caso de que el demandado se abstenga de manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos que desconozca o bien decide evadir su respuesta, se tendrán por cierto los hechos expresados por la parte actora salvo prueba en contrario. Dicho en otras palabras, como dice un dicho popular, el que calla otorga. ¿Esto qué significa? Si el demandado guarda silencio en la contestación de los hechos o bien no manifiesta que desconoce esos hechos, entonces se le tendrá por confeso respecto de los mismos, es decir, como si los hubiera aceptado, aunque materialmente no lo hubiera hecho. Entonces, si el demandado evade la contestación de los hechos, guarda silencio respecto de la contestación de los hechos, o bien se abstiene de manifestar bajo protesta de decir verdad que los conoce, en cualquiera de esos escenarios, el juez lo tendrá por confeso como si estuviera aceptando la veracidad de esos hechos. Ahora bien, también un requisito con el cual tiene que cumplir el demandado consiste en el ofrecimiento de pruebas, es decir, la parte demandada debe ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir su testimonio. Entonces, en esta parte, el demandado abrirá un capítulo en su escrito de contestación ofreciendo las pruebas que beneficien a sus intereses. Podrían ser pruebas testimoniales, para ello tendrá que mencionar, por supuesto, el nombre de los testigos. Podría ser algunas pruebas documentales, periciales, etcétera. Todas aquellas que regula el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sobre este punto, cabe mencionar las disposiciones que contiene este código en relación a pruebas documentales, porque podría suceder que el demandado no cuente o no disponga con los documentos que le servirán para sustentar sus excepciones o defensas. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo 244? Si la demandada no dispone de los documentos, debe acreditar haber solicitado su expedición con el acuse emitido por el archivo o lugar donde se encuentren los originales. Entonces, podría suceder que la parte demandada no cuente con los documentos, pero eso no es un impedimento para acreditar que sí solicitó la expedición de los mismos. Ahora bien, continúa este artículo. Si la demandada no puede presentar los documentos en los que funde sus excepciones, manifestará bajo protesta de decir verdad la causa de este impedimento. Podría ser, tal vez este impedimento podría consistir en el hecho de que no, son documentos propios de la parte actora y nunca se los van a expedir. Ejemplo, una cuenta bancaria. La demandada quiere o hace valer la excepción de pago y para ello necesita un informe sobre el estado de cuenta de la parte actora. Y por supuesto que una institución bancaria no le va a proporcionar esa información porque únicamente se la puede expedir a su titular. En consecuencia, ese podría ser un impedimento para exhibir esa prueba documental. Entonces, en este caso, pues bueno, decíamos, la parte demandada debe señalar la causa de este impedimento o el motivo por el que no se los expidieron injustificadamente, por lo que el juez valorará si estima procedente ordenar a la persona responsable la expedición del documento solicitado. Entonces, si la parte demandada, continuando con el ejemplo, manifiesta que no puede exhibir como prueba ese estado de cuenta expedido por una institución bancaria y que está relacionado con la cuenta de la parte actora, entonces le solicitará al juez
que le envíe un oficio a esa institución bancaria para que lo expida con motivo del juicio que se está llevando a cabo o que se está desarrollando, y que es importante contar con esa prueba, ya que en ella se basan, o se fundan las excepciones de la parte demandada, y el juez tendrá que valorar esa petición por parte de la demandada y, en su caso, ordenar el oficio solicitado. Muy bien. Ahora, también el demandado, al momento de contestar, debe hacer valer las excepciones y defensas con las que cuente. Y estas excepciones y defensas se harán valer en la contestación y nunca después, salvo aquellas excepciones supervenientes que se llegasen a presentar después de que haya vencido el plazo para contestar la demanda y, por supuesto, que se haya presentado el escrito correspondiente de esa contestación. Entonces, es importante tomar en consideración que las excepciones pueden ser perentorias o dilatorias. Es decir, las excepciones perentorias son aquellas que atacan el fondo del asunto y que se resuelven hasta la sentencia definitiva, mientras que las excepciones dilatorias son aquellas que atacan el proceso y se pueden resolver, por ejemplo, en la audiencia preliminar. Podríamos hablar en este caso en cuanto a excepciones dilatorias, podríamos hablar de una litispendencia, de una excepción de cosa juzgada, tal vez de una excepción de incompetencia, las cuales atacan el proceso pero no el fondo del asunto. Muy bien, y también el demandado procurará citar aquellos preceptos legales que considere que son aplicables al caso concreto. También citará algunos preceptos convencionales, es decir, tratados internacionales, o bien los criterios jurisprudenciales o doctrinales que sean aplicables, así como los principios jurídicos en que pueda fundar esas excepciones o defensas. Muy bien, y también cabe destacar que el demandado plasmará su firma en ese escrito de contestación de demanda, o bien quedará plasmada la firma del representante de la parte demandada. Y también, la firma de la persona representante autorizada, es decir, también del abogado. Si estos no pudieran o no supieren firmar, pondrán su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Ahora bien, la parte demandada o la persona representante autorizada podrá firmar el escrito usando su firma electrónica avanzada, esto conforme a los criterios de la justicia digital. Y pues bueno, por último, podríamos mencionar que la parte demandada deberá acompañar una copia simple del escrito de contestación debidamente foliada e identificada como copia para dar vista a la parte actora por el término de 3 días. Esto atendiendo al principio de contradicción. ¿Esto qué significa? Que la parte actora tendrá derecho a pronunciarse, sobre todo respecto a las excepciones y defensas que la parte demandada haga valer en su escrito de contestación. Entonces hablaríamos de una réplica por parte de la actora. Insistimos, atendiendo al principio de contradicción que rige en estos procesos jurisdiccionales. Por ello, se impone a la parte demandada esta obligación de acompañar una copia simple del escrito de contestación a fin de que la parte actora pueda pronunciarse al respecto. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Una vez más, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para formar parte de nuestra comunidad y también a que activen la campana de notificaciones a fin de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.